voy a compartir pantalla. ¿Y dónde quedó lo que quería ver? Espérame un segundo. Mientras les abro la pantalla que les voy a mostrar. Las preguntas las pueden hacer ya sea que alcen su mano o las pueden también enviar por el chat. Aquí las compañeras de la universidad al final me podrán apoyar en leer las preguntas, pero por ahora vamos a compartir la pantalla. Ok, aquí está. Si ven la pantalla y ven una pregunta, quiero que entren a esta página que se llama www.menti.com. Cuando entren a esa página solamente pónganle menti.com, les va a pedir una clave o un código y van a entrar a este código que está acá. Aquí arriba, 579195. Entonces, quiero que entren todos ahí. Yo por acá voy a estar viendo el número de personas usuarias que ya se hayan conectado. Solamente pónganle la clave. Cuando le ponen la clave, el código, deben de tener esta pregunta a la vista, lo que estamos viendo aquí en la pantalla. ¿Sí? Cuando ya tengan todo esto, me dicen. Ok, entonces algunos de ustedes ya están contestando. Le voy a quitar, voy a dejar de compartir para que no vean sus respuestas, pero en automático ya estoy viendo la cantidad de respuestas que están llegando. Son 21 de ustedes y conmigo 21 de ustedes, sin contar al maestro Zárate y a mí. Entonces son 21 personas, 21 respuestas que debo de tener. Son 10. Rápidamente, para que no se nos vaya la hora contestando esto, solamente lean la pregunta y el primer instinto que les nazca de su corazón, de sus entrañas, contesten. Disculpe, ¿me puede volver a pasar el código rapidísimo, por favor? El código es 579195. 579195. 17 personas contestando. Necesitamos 5 más. Ok, 2 más. Ok, voy a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿la medida cautelar es para? Y ahí contesten lo que su corazón les dicte. ¿17 respuestas? ¿5 más? Esas 5 personas están pensando bastante. Ok. 3 más. Ok, vamos a pasar a la que sigue. Siguiente pregunta. La policía detuvo a una persona en flagrancia en la comisión de un secuestro. ¿La medida cautelar debería ser?
6. 4 más. Van 17 respuestas. Hay algunas personas que no están contestando, pero bueno, vamos a continuar. Siguiente pregunta. Una persona vinculada a proceso por robo vive, bueno, aquí quítenle Xochimilco, ustedes están en, no sé dónde estén, vamos a suponer que en vez de Xochimilco vive en San Miguel Allende, tiene adicción a la marihuana y la medida cautelar debe ser, ¿sí? Una persona vinculada a proceso por robo vive en Xochimilco, bueno, vive en San Miguel de Allende, Guanajuato, tiene adicciones a marihuana. La medida cautelar debe ser y ahí contesten entre esas dos opciones. Este es como el PREP. Aquí estoy viendo los resultados rápidos. 18. 17 respuestas. Ok, siguiente pregunta. Una persona vinculada a proceso por abuso sexual, la medida cautelar debería ser. Y ahí están las dos opciones. El PREP ya está 50-50. Ok. Siguiente pregunta. Una persona fue detenida en una casa de seguridad cuidando a 3 personas secuestradas. Hoy es la audiencia inicial. La persona detenida y ¿cuál de estos supuestos? Es culpable del secuestro por la detención en flagrancia. La persona se presume inocente. La presunción de inocencia depende de los medios de prueba que se presentarán en la audiencia inicial. Esa es la última pregunta. Y después vamos a abordar nuestro tema. 12 respuestas. Ok, faltan 2 más. Okidoki, smoking. Terminamos. Vamos a abordar ahora sus respuestas. Eran 6 preguntas. Voy a compartir pantalla. Ok, estamos viendo la primera pregunta, ¿verdad? Si me pueden confirmar alguien que tenga el audio de la universidad. Sí, estamos viendo la primera pregunta. Ok, muy bien. La primera pregunta es: ¿la prisión preventiva oficiosa es necesaria para evitar la impunidad y atiende a la, no alcanzo a leer, yo no veo toda, o contraria a la presunción de inocencia? Vamos a ver qué dijeron los resultados. Ok, 11 de ustedes dijeron
que es para evitar la impunidad y atiende a la peligrosidad. Prisión preventiva oficiosa o es contraria a la presunción de inocencia. En realidad, si entendemos lo que es prisión preventiva, la prisión preventiva es una medida cautelar y la palabra oficiosa entonces nos va a llevar a que es contraria a la presunción de inocencia. Vamos a... Después, en toda mi exposición, vamos a abordar, les voy a dar las explicaciones, algunas explicaciones de estas preguntas. La siguiente, la medida cautelar es para, aquí 3 personas dicen, que no vuelva a delinquir o que se reinserte, entonces ya aquí nos estaríamos apartando de la finalidad. La medida cautelar es procesal, por lo tanto es para evitar sustracción, obstaculización o riesgos para las víctimas. Siguiente, la policía detuvo a una persona en flagrancia en comisión de un secuestro. La medida cautelar debería, y la palabra debería ser, ahora es, debería ser dependiendo de la necesidad de cautela. Ahora tenemos esta figura de prisión preventiva oficiosa y aquí lo que tenemos es prisión preventiva por posible pena a imponer. Esto sería un error en el modelo cautelar, como el modelo cautelar del deber ser. Nosotros tenemos en México la prisión preventiva oficiosa y ese es el modelo del no deber ser, donde no hemos logrado entender lo que es una medida cautelar. Siguiente. Una persona vinculada a proceso por robo vive en, dijimos, San Miguel de Allende, tiene adicción a la marihuana y la medida cautelar debería ser, acá dicen, tratamiento contra las adicciones o lo que no afecte para comparecer. Si estamos enviándolo a un tratamiento contra las adicciones, estaríamos hablando de una suspensión condicional, no de una medida cautelar. Entonces, es lo que no afecte es su presencia en el proceso. Una persona es vinculada a proceso por abuso sexual. La medida cautelar debería ser, y acá pusimos, que no se acerque a la víctima cuando se haya probado, o que no se acerque a la víctima porque ésta manifiesta un tipo de riesgo. Aquí la pantalla esta a mí se me corta y no me deja ver como toda la parte de abajo. Pero si otra vez estamos en una medida cautelar, estamos hablando de un riesgo para la víctima. Entonces seríamos en esta. No estamos hablando de que se prueba o no el hecho, sino que es un riesgo para la víctima y la medida cautelar en este caso debería atender ese riesgo para la víctima, no si el delito fue o no probado. Todavía no estamos en esa fase. La última pregunta. Una persona fue detenida en una casa de seguridad cuidando a 3 personas secuestradas. Hoy es la audiencia inicial. La persona detenida debe ser, la persona detenida se presume inocente, número 3. Y aquí entonces ya está preocupante el asunto porque no estamos entendiendo la presunción de inocencia. En la audiencia inicial, en todo el proceso, la persona se presume inocente hasta que se derrota en el juicio. Acá 2 personas dijeron que es culpable por la detención en flagrancia, ¿no? Entonces, si fuera culpable en esa detención, ya no necesitaríamos jueces ni juezas, ni ministerios públicos, ni defensa, sino que en automático que se vaya a la cárcel a cumplir la sentencia. Y acá, la otra dicen que la presunción de inocencia va a depender de los medios de prueba que se presenten, ¿no? La presunción de inocencia es un estado de inocencia desde el inicio hasta que se derrota con una sentencia condenatoria en el procedimiento que es en el juicio oral o, en su caso, en el procedimiento abreviado. Entonces, estas preguntas, si vemos, casi todas fueron las mismas preguntas presentadas de una manera diferente. En teoría, si nuestro corazoncito, si nuestro instinto nos dijera, sé lo que es la presunción de inocencia y la finalidad de las medidas cautelares, hubiera sido consistente en todas las respuestas.
no estar brincando. Algunos de ustedes contestaron bien sobre la finalidad, ¿no? De que no es una sanción o no es para reinsertar, pero después ya en los casos hipotéticos y en especialmente la última, entonces ahí es cuando vemos que vienen los cortocircuitos de lo que es una medida cautelar y lo que no es. Y la medida cautelar está inmersa dentro del proceso por la presunción de inocencia. Entonces voy a presentar aquí, les voy a poner acá una presentación donde vamos a abordar estos temas. También quiero que me digan si se escucha, porque a veces falla la conexión y uno puede estar hablando como melolico, pero no se va a escuchar lo que estén diciendo. Ok, entonces, ok, muy bien. Las medidas cautelares, primero vamos a entender que hay una problemática de este tema. Tenemos desde el 2008 con este modelo cautelar, algunos estados como Chihuahua, Oaxaca, Morelos tiene antes del 2008 con este sistema acusatorio. ¿Sí? Entonces, estos estados le llevan un poquito la ventaja a los demás en términos del tiempo, donde se empieza a implementar este sistema con este modelo cautelar para determinar la libertad procesal durante las etapas del procedimiento. Pero la problemática es de que no hemos logrado todavía entender, y después vienen los demás estados y luego viene el Código Nacional, pero no obstante que ya tenemos casi 10 años, 10 años de la reforma constitucional y ya vamos a cumplir en junio 4 años de la entrada en vigor en su totalidad del Código Nacional en todo el país, todavía no hemos logrado entender el modelo cautelar ni la presunción de inocencia. Tan es así que hace un año, en abril del 2019, la legislatura actual, con el gobierno federal actual, decidieron reformar la Constitución y agregar más figuras jurídicas, más delitos y más categorías delictivas al catálogo de prisión preventiva oficiosa. Yo estuve participando en algunas mesas de debate tratando de convencer a senadores, senadoras y los diputados y diputadas de que esto era un error garrafal, de que va en contra del sistema acusatorio, de que va en contra de los derechos humanos y va en contra de la presunción de inocencia. No obstante, en reuniones en corto nos decían, entendemos la problemática, pero tenemos que reformar la Constitución porque son promesas de campaña. Entonces, fíjense lo que se está jugando, la libertad de las personas por promesas de campaña. Es populismo penal, ¿sí? Y esto atenta contra no solamente la libertad personal, sino también contra la libertad probatoria de jueces y juezas, contra la contradicción y contra el derecho a audiencia de las personas. Entonces tenemos un problema. No hemos logrado entender la finalidad de las medidas cautelares y la prisión preventiva oficiosa, en nuestro entendimiento, es una pena anticipada. Entonces, preferimos castigar a la persona porque sabemos que el sistema de investigación criminal no ha sido efectivo por la deficiencia de las fiscalías en todo el país. Entonces, tenemos fiscales que no pueden argumentar o sostener prisión preventiva en la primera audiencia. Tenemos fiscalías que son deficientes en la investigación. Y entonces, ¿qué prefieren? Tener a una persona en prisión preventiva por 2 años para dar el sentido a la ciudadanía de que se está haciendo algo cuando los detienen. Entonces, el mensaje es, no me importa el resultado, es decir, no me importa si gano o no, si obtengo una sentencia condenatoria, lo que me importa es desde el inicio la persona esté privada de la libertad. Ahora, hay una contradicción de tesis, no sé si la han leído, en octubre del 2019 una contradicción de tesis. Había 2 posturas. ¿Cuánto debe durar una persona en prisión preventiva? La Constitución establece el límite de 2 años. Hay 2 posturas. En algún lugar decía, bueno, ok, no puede durar 2 años una vez que la persona
una vez que este tiempo sobrepasa los 2 años, entonces la persona debe ser liberada y continuar el resto del proceso con una medida en libertad. Había otra postura, dice, no, por estos delitos de delincuencia organizada, de secuestro, algunos de prisión preventiva oficiosa, como es un régimen de excepción, entonces esos 2 años no deben de aplicar para esas personas, aunque la lentitud haya sido por la autoridad, no por actos de defensa. Contradicción de tesis establece que los 2 años no aplican para ciertas categorías de personas que son los de prisión preventiva oficiosa, específicamente delincuencia organizada y secuestro. En ese sentido hay un problema de discriminación y hay un problema de violación tajante a la Constitución. No sabemos cuál va a ser el límite. En el sistema tradicional hay casos sobre casos donde hay personas con 17 años en prisión preventiva sin tener sentencia. Hay un caso que acompañamos nosotros como instituto del Estado de México, lo llevamos a audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hay un caso en Morelos, donde yo ahorita radico, 18 años en prisión. Israel Vallarta, del caso Florence Cassés, 14 años en prisión preventiva, no tiene sentencia al día de hoy. ¿Qué pasa? O sea, tenemos que analizar todo esto, porque también es la violación tajante a sus derechos. Y en estos tiempos de COVID, ¿qué pasa con las personas que se enferman dentro de prisión? ¿Sí? Donde no hay servicios de salud, no hay otros servicios. Entonces, aquí tenemos varios temas. La problemática subyacente de esto es de que no hemos logrado entender la presunción de inocencia, ni hemos logrado entender lo que es una medida cautelar. Y en este sentido, entonces, lo que sí sabemos es tener a personas privadas de la libertad y tenemos un sobreuso de la prisión preventiva a nivel continental, no solamente en México. Los estándares interamericanos nos establecen que se debe analizar el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde va a establecer la libertad y seguridad personal. Estrictamente, 7.3, nadie puede ser detenido o encarcelado arbitrariamente. Lo que aquí nos establece este artículo es que si la prisión preventiva no se justifica y si no se justifica eso, va a ser una detención arbitraria. ¿En qué sentido no se va a justificar? Establece el sistema interamericano cuando la decisión se va a tomar única y exclusivamente por el tipo de delito. Es decir, prisión preventiva oficiosa cuando no se justificó la necesidad de que la persona esté privada de la libertad, porque no hay un análisis de justificación. Solamente hay una clasificación del delito y si esa clasificación está dentro del listado 19 constitucional o el 167 del Código Nacional, en automático no hay audiencia, no hay contradicción. En automático, la autoridad judicial tiene que imponer prisión preventiva. Eso es una detención arbitraria. Va en contra de este artículo y obviamente va en contra de la presunción de inocencia en el artículo 8.2 de esta convención. Hay algunos casos emblemáticos que la Corte ha resuelto sobre estos temas. Aquí los vemos, el caso Barreto-Leiva contra... Hay muchos más, estos son unos ejemplos. Barreto-Leiva contra Venezuela, López Álvarez contra Honduras, Tibi contra Ecuador, Acosta Calderón contra Ecuador, Palamara y Ribarre contra Chile. En todos estos casos, básicamente, estas personas estuvieron privadas de la libertad en prisión preventiva estrictamente por el tipo de delito. Y aquí la Corte ha establecido que hay una obligación estatal de no restringir la libertad, es la convención, más allá de los límites estrictamente necesarios. Esos son la razonabilidad, es decir, debe de haber un debate, una audiencia, donde se debate si esos límites son estrictamente necesarios para asegurar que la persona no se va a evadir, es decir, bueno, que no impedirá el desarrollo eficiente de la investigación, es decir, en nuestro sistema que no va a obstaculizar el proceso o que no va a eludir la acción de la justicia, es decir, que no se va a fugar.
Si no se hace este análisis, la Corte Interamericana ha establecido que la prisión preventiva la están utilizando como una medida punitiva. Pero aquí lo que dice es cuando este análisis se tiene que hacer, porque la prisión preventiva la debemos de entender como una medida cautelar que no es una sanción, no es punitivo. Entonces, aquí tenemos esos estándares ya establecidos dentro de la Corte con las sentencias estas de la Corte. Hay un informe que se llama Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, este es de 2013, pero ahí vienen todos estos estándares de los que les estoy diciendo, y la comisión llega a ciertas conclusiones. La Comisión Interamericana llega a las conclusiones de que hay un abuso de la prisión preventiva a nivel continental. Hay un uso excesivo, aún con países que tenemos el sistema acusatorio, un uso excesivo de la prisión preventiva, hay un hacinamiento carcelario, los procesos aún son largos, y entonces el hacinamiento carcelario, cuando estamos con enfermedades, esto es la muerte, ¿sí? ¿Cómo se va a poder practicar el aislamiento social, el distanciamiento, el lavado de manos, el que no estornudes arriba de alguien, cuando las prisiones en México están totalmente hacinadas? En algunas, personas duermen arriba una de otra. No se puede. Con una persona infectada en un centro penitenciario en México, no solamente la población penitenciaria se va a infectar, sino también el personal de seguridad y custodia y el personal técnico y también todos los demás personas que están dentro de las audiencias y eventualmente todas las familias. Entonces, todo es algo trágico. También dice la comisión que aún con sistemas acusatorios los procesos son largos, y ahora con esta contradicción de tesis que yo les estoy diciendo en México, que define que los 2 años no van a aplicar para las personas que están en estas categorías de delitos, aun cuando la lentitud haya sido causado por la autoridad. Parece que el movimiento de derechos humanos va por un lado y el movimiento mexicano actualmente, el sistema penal, va del lado contrario. Ganamos la gran reforma del 2008 con estos principios, ganamos la gran reforma del 2011, pero después empezamos a regresar con la jurisprudencia del 2011, donde establecen, donde nos mató, básicamente, el control de convencionalidad, el principio pro persona. Y después vienen otras reformas subsecuentes en la Constitución, donde se le aumentan prisión preventiva oficiosa a todo esto. Y después ahorita está esta contradicción de tesis. Esto va a tener un impacto en la prisión preventiva trascendental. Después tenemos que se utiliza a nivel nacional y regional la prisión preventiva como medida punitiva. Y las preguntas que yo les hice fue, ¿la persona se presume o no se presume inocente? Y algunas de las respuestas de ustedes fueron, pues depende de los medios de prueba. No, ahí ya estamos hablando entonces que en la audiencia inicial lo estamos mandando al matadero. Somos inquisitivos de closet. Así somos. No es, ¿por qué somos así? Porque los propios medios nos están diciendo esto, ¿sí? Porque no se logra entender el derecho humano a la libertad personal. Y hay una serie de violaciones a los derechos humanos, aparte de las condiciones sanitarias, la corrupción y la tortura. Las partes rojas que aquí pongo son los momentos cruciales donde la persona está más expuesta a una violación grave a sus derechos humanos. Desde el momento de la detención policial, aquí existen muchos sobornos, tortura y desapariciones. Seamos claros, no todas las personas que entran al sistema son los que deben estar, ni tampoco son los que no deberían de estar. Aquí hay un filtro donde nuestras policías, ahora Guardia Nacional y el Ejército y la Marina, filtran, torturan a personas, desaparecen personas y hay sobornos, ¿no? El que paga, muchas veces, pues lo dejan ir. Y el que no paga, pues lo detienen. Después viene a la disposición
la disposición del Ministerio Público de la persona detenida. Aquí tenemos otra fuente en las retenciones ministeriales, también hay torturas, hay defensa inadecuada. En México aquí puede ser también que la persona no siempre va a estar en sede ministerial, puede ser que esté en sede del ejército o de la marina. Una vez que aquí también puede haber tortura, puede haber sobornos, puede haber defensa inadecuada, es decir, la defensa no está ahí desde los primeros momentos, o en estos tiempos ahora de la pandemia, pues muchas oficinas de gobierno han estado también pues trabajando desde casa, entonces no están al 100% pendiente de lo que está pasando acá. Después, la decisión de prisión preventiva. Algunas personas son enviadas a prisión preventiva porque no tienen la forma de cubrir la garantía económica o les permiten estar fuera, no cubren la garantía económica, los regresan acá, o están afuera, se les aplica la suspensión condicional, dejan de pagar la reparación del daño, se revoca, los mandan otra vez a prisión preventiva. Dentro de prisión, pues hay hacinamiento, hay enfermedades, hay violencia y hay una serie de incomunicaciones que las personas privadas de la libertad tienen. Entonces, esta persona en prisión preventiva es una persona inocente. Legalmente es inocente. No sabemos si cometió o no cometió el hecho en cuestiones procesales y legales. Entonces, aquí tenemos ese problema. El concepto hay que entenderlo bien. ¿Qué es la prisión preventiva? ¿Sí? Perdón, ¿qué es la medida cautelar? La medida cautelar es una decisión, por eso es una medida, una decisión de cuidado. Cautela significa cuidar. ¿Qué vamos a cuidar? El proceso penal. Esa es la medida cautelar. No es una sentencia, no es para que aprenda a vivir mejor, no es para reinsertar a la persona a la sociedad, es una medida de cuidado, que cuidamos el proceso penal. ¿Quién la toma? El juez o la jueza de control. Una medida de cuidado del proceso penal. Eso es lo más importante de entender la medida cautelar. Si no la entendemos de esta manera, entonces la vamos a utilizar para otras cosas. Congreso Federal no la entiende de esa manera. Por eso el Congreso Federal decía, tenemos, bueno, desde el 2018, cuando se toma posesión, si ven el discurso del presidente, cuando tomó posesión, una de las cosas que dijo es, ya no va a haber derecho a fianza para, y ahí listan algunos cuantos, ¿no? Para evitar la corrupción, para evitar esto. Y por eso vamos a pedir prisión preventiva oficiosa. Uno, y él hablaba de delitos graves. ¿Será grave esto? ¿Será delito grave esto? Uno, no sé quién fue su asesor, pero ya no hay, el concepto de fianza ya no existe en el sistema acusatorio. Es una garantía económica que es diferente a la fianza. Dos, ya no existe el concepto de delito grave. Es prisión preventiva oficiosa por un listado. Todos los delitos en los códigos penales son graves por su naturaleza, es un delito. Atenta contra la seguridad de las personas. Anteriormente en el sistema tradicional lo dividíamos entre grave y no grave para definir prisión. En automático no. Ahora, desde el 2008, esa concepción de gravedad ya no existe. Solamente existe en una parte del código, que es en el artículo 150, es la detención en caso urgente. Y ahí solamente dice, para este fin se considerará grave los que sean prisión preventiva oficiosa, pero es para el fin de la detención por caso urgente. Y ahí, a mi consideración, hubo un error legislativo. Ahí debió haber eliminado esa concepción y decir, los delitos que sean de prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público podrá ordenar por caso urgente su detención y ya dar todos los demás supuestos. Entonces aquí tenemos esto, pero suena bonito, o sea, el derecho a la libertad bajo fianza y el delito grave, eso suena bien porque cualquiera lo puede entender, entonces en ese sentido, pues estamos hablando de populismo penal. Básicamente es populismo penal, liso y llano. Juez o jueza imponen la medida de cuidado del proceso. ¿Qué vamos a cuidar todo este procedimiento?
¿Por qué? Porque en la investigación, ¿verdad? En la audiencia inicial es donde se va a imponer la medida cautelar para cuidar la investigación complementaria, el resto de la investigación complementaria, cuidar que la audiencia intermedia se lleve a cabo sin ninguna intervención y que la persona llegue hasta juicio para que en la audiencia al final pues se determine la responsabilidad o no de la persona. Ese es el cuidado que vamos a tener. No es para reinsertar, porque eso la reinserción viene acá al final. No es para determinar peligrosidad, porque eso no es una medida cautelar. Entonces aquí tenemos que tener en concepción cuál es la finalidad de la medida. La investigación, como sabemos, se puede llevar de dos formas, con una persona detenida o retenida ante el Ministerio Público o en libertad. Ambas hay una denuncia o querella, pero se puede investigar de ambas formas. Una vez que el Ministerio Público, el fiscal del Estado o el fiscal de la República esté investigando, después va a solicitar esta audiencia. Y en esta audiencia es donde viene el debate cautelar. ¿Sí? En esta audiencia viene el debate si la persona enfrentará el resto del proceso en prisión o en libertad. ¿Qué es lo que este juez o jueza van a determinar? ¿Cuál es la necesidad de cautela, la necesidad de cuidado? Quien pide es el Ministerio Público para sostener que para esta persona, por estas circunstancias, hay una necesidad de cuidado, por lo tanto, se justifica las medidas cautelares que vaya a solicitar. Entonces acá tenemos la investigación, y esta investigación, esta flecha nos establece que es la investigación complementaria. Estamos cuidando esa parte, estamos cuidando la intermedia y el juicio. ¿Qué vamos a cuidar? La presencia en el proceso, en las audiencias. Entonces el primer riesgo, de acuerdo al 168, establece que no existe riesgo de sustracción. Es decir, si hay una posibilidad o un riesgo de que la persona no va a presentarse a todo este procedimiento, a todas estas audiencias, hay un riesgo de sustracción, por lo tanto el Ministerio Público solicitará la medida o las medidas necesarias para contrarrestar ese riesgo. ¿Qué más queremos evitar? Pues que la persona no interfiera con la investigación, es decir, el riesgo 169, el riesgo de obstaculización del proceso. Si la persona va a estar afuera en libertad, no queremos que la persona vaya a tratar de modificar o destruir algún medio de prueba donde tal vez sabe dónde está escondido algún documento o algún arma o algún indicio de la propia, del delito. Y lo que queremos es de que no interfiera o no obstaculice. También no queremos que lo vaya a obstaculizar cuando vaya a hablar con algún perito, con algún testigo, para tratar de que esas personas falsifiquen algún peritaje o algún testimonio. Y el tercer riesgo es que no ponga en riesgo a la víctima ofendido o testigos. Este tercer riesgo debe de haber un riesgo fundado de que la persona, si está en libertad, va a atentar contra la víctima o contra las personas testigos o ofendidos. Entonces ahora vamos a hablar, tenemos que entender estos riesgos porque estamos cuidando el procedimiento, ¿sí? En las medidas cautelares las tenemos que estudiar dentro del artículo 155, hay 14, las pide el Ministerio Público o la persona asesora de víctimas. ¿Quién defiende? Pues la defensa, y quién decide, el juez o la jueza. Las medidas cautelares, de acuerdo al 155, van desde la presentación periódica, la garantía económica, el embargo de bienes, la inmovilización, la prohibición de salir sin la autorización del juez, el cuidado, vigilancia, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones, la prohibición de concurrir o acercarse a comunicarse con personas, separación del domicilio, la suspensión temporal del cargo, la suspensión temporal laboral. Esto es para servidores públicos, la 10ª, y el 11ª es para cualquier persona. Localizadores electrónicos, resguardo en su propio domicilio y al final la prisión preventiva. Entonces tenemos una serie de medidas cautelares, pero ahora el problema va a ser cómo sabemos cuáles de estas son las idóneas, las necesarias y las pertinentes para cumplir con los estándares del sistema interamericano y que cumplan con estos objetivos.
Entonces tenemos que entender el objetivo de la medida cautelar y parte de sus principios. Vamos a partir primero del primer objetivo. Primero tenemos que partir de la idea, bueno, no de la idea, del derecho humano que todas y todos tenemos durante cualquier procedimiento. El derecho humano a la libertad personal durante el proceso. La regla es que las personas se enfrenten procesos penales en libertad y que la investigación, pues que corra su curso como conforme a lo que el Ministerio Público esté haciendo. Sin embargo, el Ministerio Público y la sociedad estamos acostumbrados de que las investigaciones son con personas detenidas. El Ministerio Público está acostumbrado a que la investigación la hace con una persona detenida en flagrancia. Más del 80% de los casos o de las audiencias iniciales son con personas detenidas en flagrancia. Básicamente, si el Ministerio Público no va a pedir prisión preventiva, aplica el artículo 140, que es lo deja libre durante el proceso y deja de investigar ese caso. Al dejar de investigar ese caso, ya nunca ejerce la acción penal, por lo tanto, esa persona anda por ahí. ¿Sí? ¿Por qué él prefiere por qué prefiere la audiencia con persona detenida? Porque eso, ante los ojos de la sociedad, le da un mayor grado de, entre comillas, efectividad. Independientemente que posterior ya no pueda sostener el caso. Pero mientras tanto, lo lleva detenido a la audiencia y después, si no puede argumentar o justificar la prisión preventiva en ese sentido, en esa audiencia, perdón, a veces los medios dicen es el problema del juez o la jueza que liberó. Tan es así que en esta legislatura decían, no es posible que las juezas o jueces federales por el robo de huachicol, o sea, robo de hidrocarburos o posesión de armas, no le estén imponiendo prisión preventiva a las personas. Entonces, ¿qué decían ellos? Pues tenemos que quitarle esa facultad a jueces, entregarle esa facultad a la ley para que en automático los jueces no piensen, no entren al debate, sino que en automático se imponga prisión preventiva oficiosa. No dijeron, vamos a ver y analizar las audiencias y determinar por qué el Ministerio Público no está logrando establecer necesidades de cautela, qué le está fallando al Ministerio Público, y los que estén libres tenemos que ver si las personas están cumpliendo o no con las medidas cautelares. Parte del instituto que yo represento, tenemos un observatorio sobre las unidades de medidas cautelares y eso posteriormente se los voy a explicar cómo funciona, pero ahorita estamos recabando información de todas las unidades del país, las que nos dan, porque el estado de Guanajuato no nos dio información sobre medidas cautelares ni el tribunal ni la unidad. Entonces el estado de Guanajuato va a salir en ceros, va a ser el último nivel en este ranking. Estamos haciendo un ranking de lo que le llamamos el uso de medidas cautelares a nivel nacional, con información de las unidades y los tribunales. Para el 2018, 28 estados nos dieron información, Guanajuato no. De estos 28 estados tenemos 48,000 personas que fueron supervisadas en ese año, supervisadas en libertad. De esas, el 90% de las personas están cumpliendo con la medida cautelar. Solamente el 3% los tribunales lo registraron como sustracción y el 6% de esas personas se les imputó un nuevo delito durante la supervisión. ¿Qué decimos? Que los que están libres están cumpliendo, pero nos mandan una señal sin información estadística donde para la autoridad, si estás libre, entonces estás cometiendo más delitos, es todo un desorden y por eso es lo que ellos utilizaron para justificar el aumento de prisión preventiva oficiosa. Entonces ahorita voy a criticar eso más, pero partimos de que la medida cautelar, tenemos un derecho a la libertad. Si se va a limitar la libertad de acuerdo al estándar interamericano, entonces se tiene que justificar, se tiene que razonar. ¿Por qué? Por este principio de presunción de inocencia. Esta es la piedra angular de un sistema democrático de derecho penal. No podemos tener un sistema de derecho penal en una democracia
si no tenemos la presunción de inocencia como la columna vertebral junto con el debido proceso. Este principio tal vez es el más conocido y puede hacer que cualquier persona de la calle, o sea, cualquier persona que ande en la calle, no de la calle, sino cualquier persona que esté en la calle, aunque no tenga conocimiento del sistema de derecho, le preguntan qué es presunción de inocencia y les van a repetir, pues es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Eso es como el Padre Nuestro en un novenario. Todo el mundo lo repite, pero le pregúntale qué dice cada palabra y no lo entienden. Presunción de inocencia es lo mismo. Tal vez es el principio más verbalizado, pero no interiorizado. Sabemos por la presunción de inocencia que tenemos mínimamente estos 3 niveles. Esto significa que hay una carga de prueba. La carga de prueba es el Ministerio Público, tiene la carga de probar la culpabilidad, es decir, de derrotar la inocencia. Bajo un estándar en juicio es que no le quede duda al tribunal de que la persona a quien están presentando en el juicio es la persona responsable. Y por ende, si lo presumimos inocente, tenemos que tratarlo como inocente. Esa es la regla de trato y esta siempre se nos olvida. La última regla de trato, ¿no? Entonces, esa regla de trato como inocente, por ende, ¿cómo vamos a tratar a una persona lo más que se pueda como inocente? Teniendo medidas cautelares en libertad. Teniendo esas 13 opciones que tiene el código y dejando la prisión preventiva como la última excepción. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos establece que la prisión preventiva no debe ser la regla, sino que debe ser excepcional, cuando otras medidas cautelares, las de libertad, no sean suficientes para garantizar la comparecencia o garantizar que la persona no va a obstruir el procedimiento. Entonces, cuando nosotros en nuestro sistema mexicano tenemos prisión preventiva oficiosa, ya no estamos tratando a la persona como inocente, porque ni le damos su derecho a audiencia. Físicamente está ahí, pero lo censuramos. La ley te censuró. No puedes decir nada. El juez no puede decir nada tampoco. También fue censurado. ¿Por qué? Porque el juez no puede entrar ni a escuchar los debates. Solamente va a decir, tengo que imponer prisión preventiva oficiosa porque la Constitución así lo manda. Las medidas cautelares, entonces, cualquiera que sea, prisión preventiva o las de libertad, limitan derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? El primero es el derecho a la libertad personal, la libertad de tránsito, la libertad patrimonial, o el derecho a gozar del patrimonio, el derecho a tener una familia, a gozar de la familia, la comunicación, la asociación. Entonces, todas las medidas cautelares van a limitar derechos humanos. Como se está limitando uno o varios derechos humanos de personas que se presumen inocentes y debemos de tratar a la persona como inocente, entonces el debate cautelar en la audiencia es cuando sea estrictamente necesario, cuando se justifique esa limitación al derecho humano y cuando se pruebe la necesidad de cuidado o cautela para limitar los derechos humanos. Se deben primero explorar medidas en libertad y después dejar la prisión como la última opción. De hecho, el artículo 19 constitucional, segundo párrafo, primera parte, inicia muy bien y dice, solo el Ministerio Público podrá solicitar prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para bla, bla. O sea, me está hablando esta razonabilidad. Después viene el problema. El primer problema constitucional es cuando dice, así como cuando esté siendo procesado o haya sido sentenciado por un delito doloso. Ya desde ahí nos dice, ya no es razonable, ya lo estoy enviando por el tipo de delito por el cual está siendo procesado o fue sentenciado previamente. Si fue sentenciado previamente, ese es un error aún mayor. Si fue sentenciado previamente, pues ya cumplió con la otra sentencia. Ahora, ¿por qué seguimos estigmatizándolo? Y después viene el problema mayor, la prisión preventiva oficiosa, que después ahorita se los voy a plantear. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos procesales, que se presente a la audiencia, que no afecte la investigación, que no ponga en riesgo a las víctimas. Ok.
Los principios de las medidas cautelares tienen que atender a una serie de principios. Primero, cualquier medida cautelar, no importa cuál sea, debe ser excepcional, porque no es una finalidad en sí misma. Es excepcional porque no es una sanción. Es una medida procesal. Debe ser el principio de instrumentalidad. Es un instrumento, esas 14 medidas son instrumentos para llegar a fines. ¿Cuáles son los fines? Que comparezca, que no obstaculice, que no ponga en riesgo a las víctimas. Es una medida provisional durante el proceso o mientras se logre el objetivo procesal. Es una medida jurisdiccional, es decir, solamente el juez o la jueza la puede imponer. Y la medida, de acuerdo a los principios internacionales que están plasmados dentro del artículo 156 del Código, debe ser idónea, proporcional, subsidiaria y de mínima intervención. Esto otro tampoco lo hemos logrado entender. ¿Qué significa idóneo? Que la medida cautelar sea la correcta para contrarrestar un riesgo procesal. ¿Qué es lo que primero tiene que hacer el Ministerio Público? Saber cuál es el riesgo procesal. ¿De dónde se sabe? De las circunstancias particulares de cada persona. Entonces, para poder decir, este es el instrumento, esta es la medida que yo quiero para contrarrestar este riesgo procesal y luego lo tengo que probar. Y después, la medida tiene que ser proporcional. La que yo estoy pidiendo y la forma en cómo quiero que se cumpla tiene que ser proporcional a las características o circunstancias particulares de cada persona. Y de mínima intervención es que el Estado no va a interferir a mayor grado en la vida de las personas. Estos principios que están dentro del código también están ahí, parece que están de adorno porque no lo logramos entender. Entonces, la medida cautelar es un instrumento para llegar a un fin. Tengo que saber qué instrumento voy a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero hacer una línea recta, ¿qué instrumento necesito? No voy a utilizar el compás. Si quiero hacer un dibujo, pues tal vez quiero utilizar una pluma, pero tal vez eso no va a ser lo proporcional. ¿Por qué? Porque si me equivoco, pues no lo va a poder borrar. ¿Sí? Si quiero medir que algo esté bien escuadrado, pues no voy a usar un lápiz, tengo que usar un escuadro. Entonces es el instrumento idóneo, correcto, y después ese instrumento tiene que ser proporcional a lo que yo estoy haciendo o quiero hacer. Cuando no entiendo esas asociaciones, entonces las audiencias de medidas cautelares parecen mercados. El mercado en el que a ver quién pide más, ¿sí? Pido chile, pido tomate y empiezo a negociar, pues dame 10, 20 y es un mercado. No hay un orden porque nunca se logró entender lo que es la medida cautelar. Por ende, la audiencia de la medida cautelar es un ejercicio de razonabilidad. ¿Cuál es la medida? A la medida de la persona que va a enfrentar el proceso, porque se presume inocente. Si la medida es muy laxa, puede hacer que esa persona se fugue y ya no la volvamos a ver o ponga en riesgo a alguien. O si la medida es tan restrictiva que no la vamos a dejar mover y estamos afectando también sus derechos. Entonces, ¿cómo obtenemos esa información para poder tomar las decisiones de la medida cautelar? El Código Nacional de Procedimientos Penales tiene una figura en el artículo 105, creo que es la fracción octava. Esta autoridad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, que comúnmente se llaman UMECAS, que viene de Unidad de Medidas Cautelares. Esta unidad fui parte de la creación de la primera unidad en Morelos para el sistema de adolescentes. De ahí, desde el 2008 la fuimos creando, sistematizamos todo el procedimiento, los manuales, capacitamos personas, monitoreamos constantemente para que esto saliera bien. Escribimos un manual sobre el procedimiento y todo lo que debe de contener. Lo transferimos al sistema de adultos de Morelos, igual con la misma cautela y cuidado y todo lo demás. Y después, poco a poco, fuimos transfiriendo esta experiencia a Baja California, y luego vino la de Puebla, vino la de Yucatán. Después creamos la
la de Zacatecas y luego la de la Ciudad de México, y así se fue expandiendo la idea hacia todos los estados. Esta idea de las unidades de supervisión, cuando se redactó el Código Nacional en el 2013-2014, un grupo de nosotros nos aseguramos que en los capítulos de medidas cautelares estaba esta figura contemplada, y lo mismo hicimos con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. ¿Qué hace esta unidad? Recuerden lo que había dicho, que el Ministerio Público tiene que argumentar la necesidad de cautela, determinar si se justifica o no se justifica la prisión o una medida cautelar diversa, que esto se tiene que contemplar con las circunstancias de cada persona. Si leemos el artículo 168, cuando establece riesgo de sustracción, nos habla de 5 supuestos que jueces deben de contemplar, incluyendo el arraigo. Entonces, ¿el arraigo qué es? El tiempo que tiene viviendo una localidad, cuáles han sido sus domicilios anteriores, la probabilidad de que pueda salirse del estado o del país, su asiento familiar, laboral. Entonces, esta unidad lo que va a hacer es, va a recopilar esa información social de la persona que va a enfrentar el proceso. En el momento que está detenido en la fiscalía, en la retención, ahí van el personal de la unidad de medidas cautelares a entrevistar a la persona, a recabar su información social. También lo puede hacer con una persona en libertad que acude directamente a las oficinas. Esta unidad entonces lo que hace es recopila la información, verifica la información, la estudia y hace una propuesta de un análisis de evaluación de riesgos procesales, donde se lo va a entregar a las partes para que las partes lo tengan al momento de ir a debatir a la audiencia. En la audiencia, las partes debaten el tipo de medida o medidas cautelares que están pidiendo, la defensa contradebate, y después ya al final el juez toma la decisión, y después esta misma autoridad va a encargarse de que va a supervisar el cumplimiento de esas medidas cautelares impuestas, estar informando a las partes si se están cumpliendo o no. Entonces, es una unidad administrativa del Ejecutivo usualmente, pero en la Ciudad de México y en Chihuahua dependen directamente de los tribunales que apoyan para entregar la información al Ministerio Público, al asesor de la víctima y a la defensa, y posteriormente supervisan que se cumpla esa medida cautelar y también supervisan la suspensión condicional. Eso es esta autoridad. Aquí hay todo un procedimiento. Primero lo que hacen la evaluación de riesgos procesales. Hay cuestiones técnicas, van a recabar esas circunstancias de la persona, identifican riesgos y vínculos comunitarios, hacen una opinión, se lo entregan las partes para que lo usen dentro de la audiencia, y después viene la parte de la supervisión. También trabajan con organizaciones de la sociedad civil, con programas gubernamentales, crean redes para que las personas sean supervisadas en todos estos programas. Y, por ejemplo, el caso que les puse de la persona que viviría en San Miguel de Allende, vamos a suponer que lo detienen en León y él vive en San Miguel de Allende, pues no va a venir a firmar en León. En teoría, cuando los jueces entienden esto, el Ministerio Público dirían, me permito que vaya a firmar a la unidad de medidas cautelares en San Miguel de Allende, porque lo contrario va a incumplir al tener que trasladarse de un lugar a otro y se le violan otros derechos. Entonces, por eso las unidades tienen que tener las conexiones y las redes con todos estos programas, desde la sociedad civil, la policía, programas de víctimas, programas gubernamentales para tomar todos estos conexiones, y así la persona pueda cumplir. En este sentido, entonces, aquí este informe que les dije desde el inicio, este informe recomienda la creación de estos programas en este punto. Dice que se desarrollen programas de capacitación y de supervisión para garantizar que se utilicen otras medidas cautelares. Nosotros estuvimos estudiando esto desde el 2008 y anteriormente. Los países de Centro y Sudamérica no tienen esta figura, la tiene México solamente, y en estos países entonces no saben quién supervisa, ¿no? Ahorita les podemos preguntar a esos países cuántas personas están cumpliendo con medidas cautelares y no lo pueden determinar porque nadie está supervisando. En México ahorita sí podemos decir 90.3% de las personas que están en libertad están cumpliendo con la medida cautelar.
Este es el manual que les dije que redactamos para la creación de estos unidades, incluyendo la de Guanajuato. Esto es una unidad muy extraña porque no siguió nuestro modelo y lo hicieron como ellos quisieron y está mal hecho. Porque en Guanajuato esta unidad depende, hay 4 regiones. Estas regiones están divididas en las fiscalías, región A, B, C y D, y cada región tiene un fiscal regional y esta unidad depende de ese fiscal regional. Entonces, yo he ido a capacitar a Guanajuato la unidad y siempre les he dicho que orgánicamente está mal porque las 4 unidades como si fueran 4 unidades totalmente independientes, utilizan formatos diferentes, tenían metodologías un poco diferentes, entonces yo fui como a sistematizar, pero por ejemplo, a ellos les hemos pedido información, como no hay un titular de la unidad, pues nadie contesta. Entonces parece hay un problema orgánico en la ciudad, en el estado de Guanajuato con este modelo. Este modelo lo diseñamos, como les dije, desde el 2008, antes del 2008, cuando la reforma estaban haciendo, ya estábamos pensando en prisión preventiva, en presunción de inocencia, en qué medidas cautelares iban a hacer. Aquí empezamos a estudiar y preparar con estados cómo lo íbamos a hacer y después el estado de Morelos, que fue uno de los primeros en adolescentes, hicimos el piloto. Este piloto lo fuimos probando, sistematizando, después ya se formalizó y después empezamos a replicar a los sistemas de adultos, nos aseguramos que quedaba plasmado dentro del Código Nacional y dentro de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Por último, voy a abordar prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa es más, no le deberíamos decir oficiosa, deberíamos de decir prisión automática, sin derechos, violando todos los derechos humanos, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué se creó primero esta figura en el 2008? Esta figura viene desde el 2008. Recuerden que en el 2008 fue el gran debate de la reforma más importante en el sistema penal desde la Constitución del 2010, de 1917. En este momento teníamos las personas empujando por una reforma con mayor ampliación de derechos humanos y por el otro lado era el sexenio de Calderón con la guerra que inició él y que ahorita AMLO la sigue, la guerra contra el narcotráfico, ejército en la calle. Entonces, la parte de seguridad quería restricción de derechos. La parte de las personas garantistas querían ampliación de derechos. Entonces, estos dos llegaron a la mesa a un choque y fue una concesión. Me das esto por esto. Entonces, por eso esta reforma se llama seguridad y justicia. ¿Sí? Los proponentes de seguridad, que era todo el gabinete de Calderón junto con García Luna, que ahora le está enfrentando un proceso penal, pero ellos querían más restricción. Entonces ellos, por ende, abogaron por el arraigo en el artículo 16 constitucional y prisión preventiva oficiosa. El otro grupo decía, bueno, para que todo el paquete de reforma constitucional pueda pasar y todos los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo y voten a favor, vamos a llegar a una concesión. La concesión es quitarle la facultad a todos los estados en materia de que ya no puede, primero la eliminación del concepto de delitos graves. Los estados ya no pueden, ya desde el 2008, ya no podían establecer sus listas de prisión preventiva automática. Les quitan eso, dicen, bueno, vamos a establecer un mínimo en la Constitución para que los estados, si crean otra, entonces va a ser inconstitucional. Con la idea de que cuando el sistema fuera madurando, poco a poco se fuera quitando esta figura de la Constitución. Eso fue un régimen transitorio, pero en el 2019 ese régimen transitorio básicamente resultó en esto. Régimen transitorio del 2008 tenía 8 figuras. Trata de personas la incluyeron en el 2011. ¿Sí? Pero estas 9 figuras, haciendo un análisis del artículo 167, son más de 100 tipos penales los que están ahí. Son como 150 delitos. ¿Sí? 2019 le incrementaron más. Y además querían incrementar aún más, solamente que ahí pues se dieron cuenta que algunos eran totalmente pues raros. Querían incrementar violencia familiar con prisión preventiva oficiosa. Entonces todos los que están en negritas son los que
ingresaron a la Constitución con la reforma aprobada o publicada el 12 de abril de 2019. Todos estos están acá. Ahora vemos ese régimen transitorio del 2008. Ahora son 22 categorías, y aquí digo categorías porque algunos son categorías, no son tipos penales solamente, algunos son categorías de delitos. Esas categorías pueden ampliarse a muchísimos más en el Código Nacional. En este sentido, entonces, aquí tenemos las dos formas de tomar una decisión. La forma verde, que es el modelo cautelar, de lo que yo les estaba diciendo, respetando los parámetros de presunción de inocencia primero, entendiendo que la medida cautelar es una medida de cuidado del proceso y que para poder imponerle, limitar derechos humanos, entonces tenemos que justificar, la medida tiene que ser idónea, proporcional y tiene que haber un debate. Por eso hay un debate entre el Ministerio Público quien la solicita y la defensa que defiende. Y al final, juez de control toma la decisión. Se analizan las 14 medidas para tomar la decisión para que el proceso pueda continuar. Prisión preventiva oficiosa, únicamente por la formulación de imputación y la clasificación del delito por uno de estos, si entran a estas categorías, ya no hay debate. No se le da la palabra a la defensa, juez no entra a razonar nada, sino que solamente va a decir, es secuestro de tal fracción, está en tal artículo, prisión preventiva en automático. ¿Qué pasa con esto? Que estamos adelantando la pena. Recuerden, la Corte Interamericana estableció, en todos los casos que les mencioné, si se impone la prisión preventiva únicamente contemplando el tipo de delito, lo que estás imponiendo es una sanción. Y la sanción es acá al final del juicio. Entonces, ¿qué estamos adelantando? La sanción. Por eso es una pena anticipada de una persona que se presume inocente. ¿Sí? Entonces, no se presume inocente, se presume culpable en México. ¿Qué principios viola? Viola la presunción de inocencia, viola la contradicción porque la defensa no puede contradecir nada, viola la inmediación porque aunque el juez esté ahí presente, no puede tomar decisiones. Entonces, no hay inmediación. Viola la progresividad porque desde el 2011 tenemos estos principios de derechos humanos y lo que se va ganando aumenta. Es decir, si ya gané que solamente fueran 8 o que este régimen transitorio se quedara de esta manera, pues ya no, al momento de que el incremento más delitos es regresiva la reforma. Por eso esto fue una contrarreforma. Progresividad, ¿qué significa? Pues vamos a quitar unos cuantos de acá. Pero no fue así. Viola el principio del derecho a audiencia. ¿Por qué? Porque la persona está ahí frente a un juez, pero no hay audiencia. Básicamente no hay audiencia. Y viola el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación. ¿Por qué? Porque si estamos en uno de estos delitos, en automático me voy hacia acá. Si no estoy ahí, me voy hacia acá. Entonces hay una desigualdad ante la ley. También lo que les quiero compartir es que el grupo de trabajo contra desaparición forzada, perdón, el grupo de trabajo contra detenciones arbitrarias en un caso contra México estableció, donde una persona estuvo en prisión preventiva oficiosa, estableció que México viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9 por esta figura, porque discrimina, porque no hay un debate, porque no hay una razonabilidad, y lo que recomienda es de que México la debe de eliminar. En el debate del Senado, tanto Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como otros organismos como Amnistía Internacional, organizaciones mexicanas, todas entregaron información al Senado para mostrar y para convencerlos de que no aprobara esta reforma, pero básicamente todo el mundo fue oídos sordos y todos los partidos. ¿Sí? Los únicos, y es que era muy chistoso. Yo parecía que, o sea, en serio parecía que estábamos como en algo surreal. México es surreal. México es surreal. Los que defendían los derechos humanos e hicieron los argumentos de derechos humanos eran los partidos
No voy a decir los nombres porque puede ser que aquí tengamos de esos partidos, pero los partidos que en los sexenios anteriores son los que propusieron prisión preventiva oficiosa. Los mayoritarios de los sexenios anteriores, son los que en estos debates se oponían. Y los partidos de izquierda, que eran la oposición anteriormente, en estos debates son los que la defendían a capa y espada. Entonces es como cuando utilizamos una figura técnica, procesal, y le metemos la política, es cuando echamos a perder todo. ¿Sí? Ese es lo que les quiero compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. O sea, hay muchísimo más información sobre medidas cautelares, pero mejor prefiero que me hagan alguna pregunta si es que tienen alguna. Pueden activar su micrófono, pueden hacer la pregunta directamente o pueden utilizar también el chat por si son tímidas o tímidos. Hola, a mí no me quedó muy claro el principio de subsidiariedad, que son subsidiarias las medidas, no logré comprenderlo del todo. Bueno, es que no lo expliqué. El principio subsidiario significa que las medidas cautelares menos gravosas, ¿sí?, son las que se van a utilizar primero. ¿Sí? El principio de subsidiariedad está relacionado a la mínima intervención. Entonces, en esos dos principios van asociados para determinar que si el Estado cumple con la mínima intervención, entonces las medidas menos restrictivas son las que primero debe favorecer y después va aumentando la necesidad de cautela cuando las personas no estén cumpliendo con esas en libertad. ¿Alguna otra? Yo tengo una pregunta. Ok, Pavel Juárez. Sí. Bueno, usted que estuvo presente en el debate, me llama la atención saber cuál era el argumento para el cual pedían que siguiera la figura de prisión preventiva oficiosa, siendo que, pues, desde mi punto de vista, y así como nos lo expuso, es contraria al principio de presunción de inocencia. Básicamente, oficialmente en la tribuna decían que era para la peligrosidad. Entonces, en ese sentido, con sus argumentos, también se evidenciaron que no entienden lo que es la prisión preventiva. No entienden que la medida cautelar, no importa cuál sea, no se impone sobre el concepto de peligrosidad ni el concepto de reincidencia. Estamos hablando de una persona que se presume inocente. Entonces, ahí se evidenciaron que no sabían. Y en corto decían, pues es promesa de campaña. O sea, la promesa de campaña estaba centrada en 3 delitos: hidrocarburos, unos electorales y otros de corrupción. Esa fue la promesa de campaña de López Obrador. Pero todos los partidos aprovecharon, pues, para subir a tribuna con una propuesta que fue, las primeras propuestas de reforma de la legislatura actual fueron estas. Y había de todos los partidos, o sea, todos los partidos hicieron sus propuestas. Ya después empezamos a cabildear partido por partido, casi persona, senador. Y yo estuve un viernes total volitinando dentro del Senado, entregando papelitos diciendo es que esto está mal. Y entonces algunos sí los logramos convencer de que bajaran sus propuestas tontas, pero las otras no, pues es que con esa no me puedo meter porque viene de arriba, viene el presidente. En diputados, y también hicimos un trabajo, pues, de cabildeo político, eso se llama. Fuimos también con la oposición, como crear un bloque de oposición, y lo estábamos logrando. El día de la votación, 9 diputados y diputadas del PRD se salieron del partido, y esos eran los votos que se necesitaba para parar esta reforma. Recuerden que ahí en ese mismo momento se estaba votando también la Guardia Nacional. Y había 1 o 2 de Morena que habían votado, una votó en contra de la Guardia Nacional y otra se abstuvo. Y a esas les fue como en feria.
entonces ya mejor no quisieron votar. Y estos del PRD se salen, y esos eran los 9 votos que necesitaba para parar esta contrarreforma. Pero, ¿cuáles fueron sus justificaciones? Básicamente, que viola, bueno, las justificaciones era para evitar bajar la incidencia delictiva, la peligrosidad, la reincidencia. O sea, básicamente todos los argumentos eran contrarios a lo que es los fundamentos de una medida cautelar. Entonces, con eso se evidenciaba que no tenían ni la mínima idea de lo que es esta figura jurídica. Y después nos decían promesas de campaña. Entonces, es una herramienta política. ¿Sí? Eso es la triste historia de esto. No sé si eso quedó claro. Me quedó claro. Muchas gracias. Sí. Javier, una pregunta. Desde luego, con todo lo que sabes y lo que has estado tú cercano a estas decisiones, la pregunta es, ¿para dónde vamos? ¿Vamos para mejorar las medidas cautelares? ¿Vamos para mejorar el sistema? ¿Vamos para atrás? ¿No se sabe? ¿Qué crees que vaya a pasar? Desde luego yo sé que no sabemos, nadie somos poetas, pero ¿qué crees que vaya a pasar con todo esto, Javier? ¿Hacia dónde vamos a llegar con todas estas situaciones que nos están pasando al día de hoy? Bueno, la pregunta es tanto complicada porque aquí también se suma todo lo que está pasando por el virus y lo que está pasando con el virus, pues va a haber limitaciones a derechos, ¿verdad? Nuestra limitación a nuestras libertades y nuestros movimientos se van a limitar a algunas razones o situaciones que está adoptando a nivel mundial. Los gobiernos se puede entender. En otras no. Pero en el sistema penal, desde esta reforma del 2019, pues vamos para atrás como el cangrejo. Una contrarreforma de esta naturaleza. Y además recuerden que no es la única contrarreforma. Lo que se pretende es tener más poder. ¿Sí? Entonces, el sistema penal es el poder legalizado del Estado contra las personas ciudadanas, o sea, contra nosotros. Entonces, en esta parte, la prisión preventiva oficiosa, la aprobación del 2019, pues fue una regresión total. Y este año trataron algunos diputados incrementar otros delitos. Un senador. El presidente básicamente de la Comisión creo que de Justicia, del Senado, quería aumentar extorsión u otros. En enero, no sé si ustedes saben, pero en enero de este año se filtraron 9 documentos donde se pretendía una reforma al sistema de justicia. Estos 9 documentos, hasta el día de hoy, todo el mundo dice que ellos no son los autores, pero obviamente alguien es el autor. Pero no es coincidente que el día 14 de enero se filtran estos 9 documentos, incluyendo una reforma constitucional, incluyendo un código nuevo de procedimientos penales. Y el día 15 de enero, el fiscal general de la República va al Senado a hablar de que va a presentar un paquete de reformas. Y básicamente lo que él dice son los 9 documentos. Todo el mundo se le echó para atrás, no los presentaron ahí, dijeron que los iban a presentar en febrero, no los presentaron. Es la primera vez que muchas organizaciones y académicos defienden el sistema, bien o mal. El sistema acusatorio es mucho mejor que el escrito que se tenía. Y poco a poco se fueron deslindando del Ejecutivo. Hasta que el fiscal también dijo, es que yo no fui, yo no sé quién, es el autor de eso. Pero si ven el lenguaje de él es lo mismo. ¿Qué es lo que pretendían en esto? Es básicamente, no lo digo yo, fue un grupo de jueces en los que estuvimos ahí hablando sobre esto. Muchos jueces del sistema acusatorio opinaban que era una regresión a más de 100 años, esa reforma. ¿Qué pretendían? Una reforma constitucional donde establecía que aunque información se hubiera obtenido violando derechos fundamentales,
se podía tomar en cuenta para una sentencia condenatoria. ¿Qué es esto? Legalizar tortura. Y había otra donde decía que si la persona imputada se oponía a proporcionar muestras biológicas, se iba a asumir que la persona era responsable. Que cambian presunción de inocencia. Entonces, esos intentos están dentro de una institución importante, que es la Fiscalía General de la República. Ese paquete de reformas no lo socializaron, sino que fue un puñado de unas 3, 4, 5 personas que lo hicieron. Son más de 600 hojas. No, son muchísimas más entonces, para que fuera un error de que a alguien se le ocurrió meterse a hacer esto, no, es algo que está maquinado, donde desafortunadamente el gobierno actual federal no le interesa la justicia penal. Le interesan otros temas, pero la justicia penal no le interesa, es más, les estorba. Y el fiscal general de la República no quiere este sistema. Documentamos que cuando él fue parte de la administración pública de Vicente Fox, es ahí su paisano, Hertz propuso una reforma creando la figura de un juez de instrucción. Juez de instrucción es una figura del sistema inquisitivo puro, ni del escrito. Después, cuando él fue diputado por Movimiento Ciudadano en el 2011, otra vez propuso la misma reforma. Esos documentos los tenemos. 2020, propone lo mismo. Y lo ves, es lo mismo, la misma idea. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia atrás. Y si no nos activamos como académicos, como gremio, como estudiantes de derecho, como personas que decimos, pues mínimamente el sistema no es perfecto, hay que sostenerlo, hay que fortalecerlo, pero para avanzar, no para regresar. Yo creo que ahorita con la pandemia se detuvo todo esto, pero pues quién sabe qué esté cocinando allá porque todo el mundo estamos encerrados en nuestras casas. Parte del Ejecutivo sí han propuesto ciertas reformas. La Guardia Nacional, pues ya dejó de ser, nunca fue civil, siempre fue militar, pero ahora ya, por acuerdo otra vez, ahí está, ¿no? Entonces hay otras decisiones que se están tomando que no está avanzando la democracia en los derechos humanos y en el sistema penal, mucho menos. Entonces, pues sí es muy incierto esta parte. Creo que en este sexenio el sistema de justicia penal va a estar estancadísimo. Y espero que no se desmantele. Lo que las organizaciones de derechos humanos estamos ahorita diciendo es, déjalo como está, o sea, ya no le muevas. Sabemos que hay necesarias muchas reformas legales, ¿sí? Pero no le muevan, porque si abrimos la caja de Pandora a meter esto, nos van a meter todo lo que no queremos. Entonces, que se quede como está y fortalecer otras cosas. Fortalecer la parte operativa, fortalecer la parte del Ministerio Público, de la policía. Soy parte de un movimiento que se llama Fiscalía que Sirva. Las fiscalías básicamente no han cambiado, solamente cambian de nombre, de Procuraduría a Fiscalía, pero siguen haciendo lo mismo. La policía sigue estando igual. Las defensas públicas son un poquito mejores que las de antes. Las defensas privadas, unas son muy buenas. Jueces y juezas, ahí sí hay muchos avances. Entonces yo creo que en el sistema acusatorio sí hay muchos avances. No es perfecto, pero también queremos que la delincuencia la disminuya el sistema procesal. El sistema procesal no es para eso. Tiene que estar involucrado el sistema de prevención, que no se le está imponiendo ahí tampoco muchas políticas de prevención del delito, pues no está. Con estas cuestiones de la pandemia, donde no hay empleo, donde va a haber una recesión muy fea económicamente, va a haber más delincuencia. Entonces, cuando hay más delincuencia, quieren ajustar en la parte procesal para meter a más personas a la prisión. Y vean lo contradictorio. Hace unas semanas, un mes, aprueban la ley de amnistía, ¿sí? La ley de amnistía primero solamente, o sea, también nos la vendieron como con cohetes, ¿no? La ley de amnistía solamente aplica delitos federales.
Ahí díganme cuántas mujeres en delitos federales están por aborto. Pues nada. O sea, entonces, en delitos federales está huachicol, robo y posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Narcotráfico no hay casi. Yo creo que no hay. Algunas cuantas. Delincuencia organizada. Entonces nos venden esto, pero al final al final ya cuando estuviste en prisión, pues te decimos perdón, aplícale la amnistía. Pero al inicio, pues mételos a todos en prisión preventiva oficiosa, no importa. Ya en el sistema carcelario, pues no importa cómo estén ahí, que duerma uno arriba del otro y que se contagien de todo lo demás. Y al final, les damos un aplauso, amnistía. O sea, va a ayudar, sí. Pero mientras tanto le jodiste la vida a una serie de personas cuando desde el inicio les puedes decir, puede estar en su casa enfrentando el proceso. O sea, entonces, ¿qué nos venden? Es la zanahoria, ley de amnistía, y el garrote al inicio, prisión preventiva oficiosa. Son reformas contradictorias. O sea, si de veras es una reforma integral, pues vamos a quitar prisión preventiva oficiosa o a limitarla, ¿no? Me molesta. Pues sí, pero eso es parte de lo que estamos ahí trabajando, empujando. Estamos midiendo la efectividad de las medidas cautelares. Tenemos información donde probamos de que los que están libres sí están cumpliendo, y esa idea errónea de la puerta giratoria no existe en las medidas cautelares. Existe en la policía que los detiene, no es efectivo en sus detenciones, porque cuando hay violaciones, pues lo van a liberar por una detención mal hecha, o en los ministerios públicos donde las investigaciones no son hechas correctamente. Si eso no es correcto, pues obviamente juez de control va a dictar las detenciones ilegales o las no vinculaciones, o eventualmente en el juicio no lo van a poder sostener. Eso es lo que tenemos, eso es lo que se tiene que corregir. Si no se corrige eso, entonces lo demás, pues va a haber una serie de violaciones a los derechos humanos. Perdón por ser tan pesimista, pero pues esa es la realidad. No, muchas gracias, al contrario por la respuesta, Javier, muchas gracias. Pues a ustedes, no sé si tienen alguna otra. Después les mando un examen, ¿no? Yo tengo otra duda. Bueno, hace un momento mencionó que como estudiantes podríamos hacer algo como para nutrir pues todo esto. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro lado? Justo eso iba a preguntar yo también. Eso vamos. Pues primero educarse, ¿no? Entender las figuras, entenderlas bien, y no nutrir esta falsa percepción de lo que es o no es la medida cautelar. Unirse cuando hay una serie de colectivos en todos lados, monitorear su estado, en qué está pasando con las medidas cautelares, exigirle al estado de Guanajuato por qué no nos da información, por ejemplo. Guanajuato va a salir en ceros en nuestro índice del uso de medidas cautelares porque no hay información. Cuestionar a las autoridades, apoyar a las personas privadas de la libertad ahorita. Entonces, como estudiantes de derecho pueden hacer muchas cosas, unirse a los colectivos, unirse a los llamados que hacemos. Cuando vamos a pelear, créanme, cuando vamos a pelear al Congreso, ahorita, por ejemplo, hay muchas personas que se han hecho ricas vendiendo cursos del tema acusatorio. Pero cuando vamos a pelear allá, somos 5. O sea, 5. Y es los llamados, ¿no? Entonces, a veces, la reforma esta de Hertz fue muy efectiva porque la empezamos a dar con todo en el por Twitter y por las redes, y con las redes son efectivas. Entonces, ahorita que están en sus casas, hay que estar como vigilantes de cuáles son los movimientos que se están dando, y sumarnos, ¿no? Retuitear, decir, mandarle información a sus senadores o a sus diputadas, diputados, para que se pronuncien y para que se sumen, porque ellos dicen, o sea, esto es una falacia, ¿no? Dicen, es que la gente lo pide. Y yo digo, pues, ¿cuándo fuiste a preguntarle uno a la gente? O dicen, es que cuando votaron por eso. O sea, en realidad,
Es más, yo ni conozco cuál es el nombre de mi senador ni de la persona que me representa en el Congreso aquí donde yo vivo. No sé. Ese es mi error, ¿no? Pero no lo sé. Eso que digan y que se justifiquen cuando están debatiendo de que la gente se los pidió, no es verdad. Es lo que ellos quieren para tener más poder, ¿no? Entonces, bueno, si ellos dicen que la gente lo pidió, pues bueno, como estudiantes también hay que crear movilizaciones desde sus sectores, unirse con otras universidades, unirse y que verdaderamente las personas diputadas que lo representan y senadores voten a conciencia con lo que la gente que representan le está pidiendo. Porque no, o sea, no es verdad que dicen que votan porque la gente se los pidió. Eso no es verdad. Entonces ahí sí puede haber mucha movilización de estudiantes. Y también exíjanles a sus escuelas que hagan este tipo de foros. Sí, porque es parte de la educación. No sé si... Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no. Creo que son todas ¿Nadie las más, chicos? preguntas. No veo manitas. No, ya, creo que no hay Ya, manita. ajá. Ok. Bueno, pues entonces, nos resta en este momento primero agradecer al doctor Javier Carrasco que nos haya acompañado el día de hoy. Javier, siempre que estás con nosotros es un gusto, sale, ¿vale? Ya después, efectivamente, sí estamos haciendo algo, ¿eh? Hay por ahí un proyecto de que íbamos a proponer unas reformas legislativas que se estaba cociendo aquí en el municipio de Celaya bastante bien, con todas las universidades, y la pandemia nos lo suspendió. Pero era algo bastante interesante precisamente ligado con eso. Esperemos que esto de la pandemia, cuando se levante, nos permita seguir con esa situación que ya iba bastante bien trabajado con las autoridades. Y en un momento, ya que se reactive, desde luego platicarlo contigo para que pues asesores a los muchachos que son los que lo traen, qué es lo que hay que hacer en esa situación, en ello. Y desde luego siempre es un gusto que platiques con nosotros. Me da un gusto porque eres un ejemplo en muchas situaciones. Primero, es el mejor asesor de equipos de litigación que conozco yo en la República. Nadie tiene los resultados que él tiene y de veras tienes mi admiración y mi respeto en esa parte, primero. Y segunda, pero la más importante, y yo lo decía cuando estuviste aquí presencialmente y lo ratifico ahorita en este momento, es que eres un abogado valiente, porque para hacer lo que sea se necesita ser valiente. No es fácil hacer muchas de las cosas que estás haciendo, y eso es un ejemplo, ¿no? De lo que muchas veces tenemos que hacer, y que hay cosas que si nosotros no nos ponemos las pilas, que no resolvemos, pues nadie lo va a hacer por nosotros. Y para eso necesitas ser valiente. Entonces, siempre es un ejemplo y un gusto por ello que hables con los muchachos de la facultad. Te reitero que esta es tu casa, serás siempre bienvenido aquí. Estamos en deuda contigo para ser recíprocos del gran apoyo que le diste a los muchachos, explicando de una manera tan sencilla y tan efectiva las medidas cautelares. Y pues esperamos por lo pronto saludarte. Ya sabes que Celaya tal vez no sea ahorita el mejor lugar para visitar, ¿verdad? Pero sabes que esta es tu casa, que eres bienvenido, y que los días que quieras estamos aquí precisamente a lo que son a tus órdenes. Muchas gracias, Javier, y pues esperamos pronto poder ser recíprocos contigo, y esperamos vernos también pronto personalmente, ¿vale? Entonces, en este momento, cedo el uso de la voz. Adelante, Javier, adelante, si quieres decir algo. No, solamente reiterar el agradecimiento por la invitación. Gracias por la confianza que ustedes brindan en mí y en lo poquito que pueda compartir con ustedes. Créanme que no son mentiras, tal vez ahí uno se apasiona a veces un poquito por los temas, pero este tema lo traigo trabajando desde que inició la reforma en el 2004, desde Nuevo León. El tema de medidas cautelares, el estudio del nivel nacional, a nivel regional, y pues a veces frustra cuando uno piensa que está avanzando unas cosas y luego viene otro sexenio y te mueve toda la jugada, y luego viene el COVID y nos mueve todo. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Sí, no, pero esperemos que pronto los aires cambien para bien, un poco como se llama en ello. ¿Sí?
Entonces, no, pues, un agradecimiento sincero de nuevo, Javier, y esperamos verte por lo pronto por aquí, y esperamos también por lo pronto sumarnos a esto que es, a final de cuentas, la lucha del derecho, ¿no? Y si no te apasiona el derecho y si no te enoja lo que se hace en contra del derecho, pues dejaríamos de ser abogados. Esa es la verdad. Esa es la verdad, por eso es algo también admirable en ti. Susana va a hacer en este momento lo que es la lectura formal del reconocimiento, que a la brevedad te haremos llegar vía material o bien electrónica. Adelante, Susana. Sí, güey. Ok, pues me voy a permitir leer el siguiente reconocimiento. La Universidad de León, a través de la Facultad de Derecho, Plantel Celaya, otorga el presente agradecimiento al doctor Javier Carrasco Solís por haber impartido de manera excepcional la videoconferencia de las medidas cautelares en el Simposium de Derecho Procesal Penal 2020 de la Facultad de Derecho de la Universidad de León, Plantel Celaya. Saber para servir, servir para progresar. Celaya, Guanajuato, mayo 2020. Ingeniero Alfredo Raúl Corona Jamaica, director del plantel Celaya, y licenciado Felipe Eduardo Zárate López, director de la Facultad de Derecho. Un aplauso, por favor, chicos. Bien, gracias. Pues muchísimas gracias. Y pues ahí estamos en contacto para cualquier otra actividad que pueda participar. Sí, claro que sí, Javier, ten por seguro que siempre que participas con nosotros es un gusto y ten por seguro que seguiremos, ¿cómo se llama? En contacto. ¿Sale? Muy bien. En contacto. ¿Sale? Sí, Muy sí. bien. Ok. Bueno, pues, adelante, Aranza, ya me estoy muchas robando las gracias. palabras de No, Aranza. no, no, Sigues nada tú. más No, para no, no, decirles no, no. muchas gracias al ponente de nueva cuenta. Y nos vemos mañana, chicos. No se olviden a la conferencia que tenemos el día de mañana a las 8 de la mañana con el licenciado Israel Artundia, por favor. Allá nos vemos. Muchas gracias de nuevo, doctor, y nos vemos pronto, chicos. Muy bien, gracias. Ok. Que estén Muy bien. bien. Gracias a todos, excelente día. Gracias, Javier, seguimos en contacto. Gracias por todo, un abrazo. Igualmente. Bueno.